cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los vapores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Las Villas. Estoy rodeado de constituyentes. Entre constituyentes te veas. Mira, primero que nada, un abrazo al mayor general Sergio José Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y una disculpa, porque hemos estado moditos en estos días, ¿no? Que me hizo una invitación para un reconocimiento en el 80 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Un abrazo a toda la Guardia Nacional Bolivariana. Les ha tocado duro en estos últimos 4 meses. Pero un abrazo a mi mayor general Sergio José Rivero Marcano y a todo el equipo de oficiales, Guardia Nacional, los Guardias Nacional también, los funcionarios. Un abrazo desde acá, de verdad. Bien, hoy vamos a hablar de varias cosas, pero primero hoy se pronunció nuevamente la fiscal, señora fiscal. Luego vamos a profundizar sobre el tema de la constituyente, que hoy hay que hablar varias cosas. Vamos a ver el video de la fiscal, por favor. Tome nota, María Alejandra, tome nota, Olga, tome nota, Iris, Molina. Molina y yo nos quedamos calladitos. Claro. Daremos una opinión ahí extracurricular, como dice. ¿Verdad? Ok, ¿tenemos el video? Ruédalo. Hoy me dirijo al país en mi condición de integrante del Poder Ciudadano, como integrante del Consejo Moral Republicano. Oigan bien, Consejo Moral Republicano. Y me dirijo al país por imperativo categórico y por mandato de la Constitución y de las leyes, para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. Quiero que sepa el pueblo de Venezuela, quizás lo sabe tan objetivamente como nosotros, que todo lo relativo a la organización de un Estado y por ende de su gobierno debe estar revestido de legitimidad. Esta constituyente presidencial no tiene legitimidad. En el día de ayer, lamentablemente, pudimos observar y oír lo que se vislumbraba del presunto resultado de la constituyente presidencial. Un resultado para el beneficio del gobierno, para mantenerse en el poder. Eso es lo que quieren, mantener el gobierno y el poder. Ahora veremos un poder absoluto en manos de una minoría. Mucho poder, pero un grupito detentándolo. En una estructura de gobierno reforzada que acabará definitivamente con el derecho al sufragio. Aquí no hay más elecciones. Perpetuidad en el poder de ese grupito. Aquí no va a haber separaciones de poderes, que es la única garantía de control de la administración pública, la separación de poderes. Se va a acabar la libertad de expresión, que ya está bien golpeada la libertad de expresión, el derecho a manifestar pacíficamente, públicamente. Todos los derechos políticos están en peligro. Estamos frente a una ambición dictatorial, para que lo sepan ustedes también, directores. Y esto ocurre cuando el país está viviendo la más cruenta crisis política, económica y social, con una escasez de alimentos y medicinas
inimaginable incluso en los países en guerra. Un indetenible proceso de devaluación de la moneda que le impide a amplios sectores nacionales adquirir los pocos bienes y servicios disponibles en el mercado. Ustedes saben que no hay productos. Vayan a ver una cola en las panaderías para comprar pan. Los términos inconstitucionales e ilegales en los cuales se celebró el proceso electoral el día de ayer me obligan a pegarme una vez más al artículo 333 constitucional. ¿Cuánto fue? 8 millones. ¿Quién audita eso? Pudo haber sido más. Segura estoy, absolutamente segura, que no es así. Yo me mantengo frente a mis responsabilidades, frente a este Ministerio Público, y no lo voy a abandonar. Esta constituyente presidencial es un irrespeto del gobierno al pueblo. Y lo que ha hecho es incrementar la ola de protestas, de manifestaciones de distintos signos, así como aumentar la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos 4 meses tenemos un saldo lamentable, aquí está, 121 personas fallecidas. Lamentable este saldo, por caprichos. Nada más, durante el día de ayer, con responsabilidad lo digo, 10 personas perdieron la vida en el contexto de la viciada elección. ¿Hasta cuándo los venezolanos van a seguir muriendo? No solamente en estos días de manifestación, estos meses, sino también en los últimos 4 años tenemos unas cifras alarmantes. Pero la violación de los derechos humanos, forman parte de una lógica que busca ejercer el poder sin límite alguno. Yo diría, este no es el proyecto de país que proponía Hugo Chávez. Estamos frente a un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria inconstitucional de la constituyente presidencial. Estoy evaluando acudir a instancias internacionales, porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales. Porque las muertes ocurridas en el contexto de manifestaciones, al menos el 25%, tenemos la data. Estas muertes son producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Y oigan esto, 40% de las mismas responsabilidades de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes. Esto sin contar las innumerables denuncias por torturas, lesiones, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violaciones de domicilio y destrucción de la propiedad privada. Es por eso que quieren salir de mí. Porque necesitan que esto sea suicidio, que los allanamientos están ajustados a derecho, que las lesiones se le hicieron las mismas personas. Pistolas de perno, pues. Pero también la fiscal es incómoda para personas involucradas en corrupción. Muy incómoda.
¿Puedes repetirme la partecita final de el debate que tenía ahí de Dame mi parte? Porque esa es, ¿qué persona es la...? Ella es Alejandra Rodríguez, Ajá. una funcionaria de altísima confianza de la señora Luisa Ortega Díaz. Está hablando Es- de clientes y de... Ella es Alejandra Rodríguez, subdirectora del despacho de la fiscal. Y cuando se refiere a Yoconda, Yoconda es la mano derecha de la fiscal, es su testaferro, ella es su testaferra, ¿no? Vamos a respetar aquí la condición de género. Entonces la testaferra de la fiscal es la Yoconda, que es la que contacta a los clientes, la que cobra las vacunas, la que pone las tarifas, la que no toca el cochino dinero, porque la fiscal no toca el cochino dinero, no toca la otra. Es como el hermano Coco, la hermana. Y es lo que la le hermana está Coco. reclamando, estos clientes los conseguí yo, no Yoconda. Pues. Tú decías algo Está pidiendo ahorita, su parte. antes de pasar, traten de repetirme nada más que el video, en la última parte. Tú decías ahorita que ya superó el miedo, ¿no? Sí, se nota con claridad el estado anímico. Al principio, cuando ella se develó como enemiga de la paz, del pueblo, hablaba con miedo. Hoy la vemos hablando con odio. Su expresión es de odio. Es una de las piezas Sí. dentro de la conspiración internacional. Claro, claro. Yo siempre dije, a Almagro lo buscaron como el verdugo internacional. A ella la buscaron como la verduga nacional. Interna. Ok. ¿Lo tenemos? Pásamelo, por favor. Bien, comenzamos contigo, Iris. Sí, bueno, mira, la condición de bajeza moral en que ha incurrido la ciudadana fiscal o la ciudadana Luisa Ortega Díaz, ¿no? Porque yo creo que nosotros ya no podemos estarla nombrando a ella fiscal general de la República, ¿no? Nosotros sí somos constituyentes, proclamados hoy. Yo soy constituyente, Mario Silva es constituyente, María Alejandra Díaz es constituyente, Ricardo Molina es constituyente y Olga es asesora nuestra en materia jurídica porque tiene suficientes credenciales, una mujer bien preparada en toda esta materia. De verdad que nosotros esto lo veníamos denunciando, Mario. Y por supuesto que ella lo que está haciendo hoy es huir hacia adelante, porque ella sabe que a ella lo que le queda es el camino de rendirle cuentas a la justicia. Ella no tiene otra escapatoria, por eso es que no sale de ahí, de la sede de la Fiscalía. Pero ojo, ¿no? Nosotros nos vamos a instalar en las próximas horas. Ya a esa señora hay que ponerle los ganchos, hermano. A esa señora hay que ponerle los ganchos, porque está prácticamente, hoy desconoció todo el Estado. En esa declaración, fíjate, habla de constituyente presidencial. Es decir, ella está desconociendo que el presidente de la República tiene la facultad, porque lo dice bastante que lo debatimos nosotros en la campaña, y una vez que el presidente convoca, tiene la facultad constitucional de convocar a la constituyente, cosa que efectivamente hizo. Y bueno, la demostración más contundente de esos 8 millones y pico de personas que eligieron esta Asamblea Nacional Constituyente, le da toda la legitimidad y legalidad al proceso constituyente y eso nadie lo puede desconocer. ¿No? Ella no puede venir aquí a desconocer porque ella sabe que la constituyente va a tomar decisiones. Y se asume, Entonces, Iris, y se asume como miembro del poder moral.
O sea, uno de los sujetos... No, claro, porque ella quiere darse todo el carácter que ya perdió, todo el carácter que no tiene, todo el carácter que ella ha pateado, porque además es una mujer que ha incurrido en escandalosos delitos, en delitos de corrupción, pero no es que es de ahorita. ¿No? Los delitos que ella ha cometido viene cometiéndolos sistemáticamente desde hace como 5 años o más. Y nosotros veníamos denunciándolo, incluso nos opusimos a que ella fuera otra vez nombrada como fiscal general de la República por la misma Asamblea, que por cierto nombra a los magistrados que ella pretende desconocer. ¿No? Entonces, fíjate, ella dice, desconoce a la constituyente presidencial, dice ella, ¿no? Dice que la constituyente no tiene legitimidad. Es decir, mira, Luisa Ortega, yo te exijo respeto a la voluntad del pueblo venezolano, que cruzó montañas, ríos, barricadas, que expuso su vida contra esos asesinos que fueron allá en el estado Táchira y agarraron a un candidato en un municipio del Táchira. Lo amarraron en la Plaza Bolívar y le rociaron gasolina y lo iban a linchar. Contra una funcionaria del Consejo Nacional Electoral que le pusieron una pistola en la cabeza para obligarla a que no podía hacer las elecciones allí. Contra esas personas, esos abuelitos que se metieron por la montaña a sortear la violencia de tus asesinos, de los que tú proteges. ¿Sabes quién es aquí responsable de delitos de lesa humanidad? Usted, señora Luis Ortega. Usted va a enfrentar aquí la justicia. Y si tenemos que ir a través de la Fundación de Defensa de las Víctimas de los Actos Terroristas hacia instancias internacionales, iremos a instancias internacionales, pero acusarla a usted. Usted es la que va a responder por eso, porque aquí la que ejerce la acción penal es usted y no la ha ejercido. Usted ha hecho caso omiso, se ha hecho de la vista gorda ante la utilización de niños, que eso está condenado por leyes internacionales. Sí, ¿no? Ha hecho caso omiso a eso, o es mentira que aquí se ha utilizado niños para manifestaciones violentas. Dígame cuál es, señora Luis Ortega, esa manifestación pacífica de la oposición. Dígame si poner un explosivo, después aplaudir cuando casi vuelan en 1000 pedazos los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana no es un acto terrorista. Foto que fue utilizada. ¿Dónde están las acciones suyas, señora Luis Ortega? No sea descarada. Usted va a ir presa, señora Luis Ortega. Es más, lástima que no nos hemos instalado todavía, pero yo me atrevo aquí a pedirle a la autoridad que vayan ahorita y la aprendan, por favor. Hay que aprender a esa señora. ¿Hasta cuándo? Esto es un descaro lo que ella está haciendo. Pero además es una inmoralidad. Es una inmoralidad. ¿Qué importa que salga a decir que ella es una perseguida política? Eso es lo que es una tremenda delincuente. Y no le acepto que venga a desconocer la legitimidad que a este proceso le da el pueblo venezolano. No se lo acepto. Respete la voluntad del pueblo venezolano, señora Luis Ortega. Le vamos a poner un uniforme fucsia, para que lo sepa. Va a ir presa y va a estar en el INOF, con todas las garantías del debido proceso, pero usted por los delitos que está cometiendo tiene que pagar. Aquí se acabó la impunidad. Hay una cosa que debo, para reforzar lo del tema de la bomba que metieron en Plaza Altamira. Esa bomba fue utilizada en fotos por toda la prensa internacional diciendo que habíamos sido nosotros los que habíamos puesto. Fíjense, Mario. Ella, el video que sale inmediatamente después de del pataleo de ella, porque ella es lo que está huyendo hacia adelante. ¿No? Ella quiere declararse ahorita perseguida, que la cuestión de que a ella se le van a poner los ganchos es porque es perseguida política. No, a ella se le van a poner los ganchos porque es una delincuente. Porque dejó al pueblo venezolano en un estado de indefensión, porque su inacción está afectando la demanda de justicia que fue, para que usted lo sepa, señor Luis Ortega, el motivo principal por el cual el pueblo venezolano se volcó a las calles clamando justicia, una justicia que usted le ha negado, y por eso usted va a tener que pagar, porque esas muertes no pueden quedar impunes, no pueden quedar impunes las muertes de más de casi 100 venezolanos. O por ahí pasa la cuenta, usted tiene la cuenta allí. Esas muertes no van a quedar impunes, porque usted es responsable de esa impunidad, porque usted no ha querido reconocer la violencia que hay detrás de esas personas,
¿Usted cree que agarrar una bomba molotov, que agarrar una pistola, un fusil, ir a disparar contra la Guardia Nacional y contra cualquier persona para justificar aquí una intervención extranjera o para justificar los propósitos que la van a salvar a usted de la corrupción? Eso no es delito. Usted lo que quiere es salvarse. Usted necesita un gobierno distinto a un gobierno democráticamente electo aquí por el pueblo venezolano para quedar impune. Pero usted no va a quedar impune porque el pueblo habló clarito. Habló con más de 8 millones de personas y se le suman hoy los indígenas que participaron eligiendo a sus constituyentes. ¿No? Todavía no tenemos el resultado definitivo, final, porque todavía, bueno, se está en ese proceso, sin contar, señora Luisa Ortega, con todas aquellas personas que a la fundación nuestra, Fundevite, nos han mandado, y esto reposa ya en manos del Consejo Nacional Electoral para que se ejerzan las acciones correspondientes y en manos de la vicefiscal general de la República, la doctora Catherine Harrington. De todas estas personas, señora Luisa Ortega, que con nombre y apellido levantaron actas el mismo 30 de julio, el día de las elecciones. No la dejaron votar. Porque estaban secuestradas en sus casas. Aquí se perpetró un secuestro, señora Luisa Ortega. Secuestro de personas que si se asomaban o se salían de sus casas las mataban. Le violaron su derecho a elegir y ser elegido, su derecho político a votar, a expresarse democráticamente, que además, unas horas antes, la propia Organización de las Naciones Unidas se había pronunciado diciendo que había que garantizar y que exhortaban a la oposición que se garantizara el ejercicio del derecho al voto. Y usted eso viene a desconocerlo, señor Luis Ortega, no es inmoral. Además, ese video que sale donde aparece también allí Felipe, ¿cómo es que se llama ya le voy a decir cómo se llama porque yo lo apunté aquí, Felipe Hernández, es el subdirector de investigaciones en la Dirección de Familia de la Fiscalía. Es el que está pretendiendo repartirse el botín con la otra Alejandra Rodríguez. Esos dos choros que son sus trabajadores de su confianza. O desconozca que Alejandra Rodríguez no es trabajadora de su confianza. Desconozca que Yoconda, que la nombran ahí también, y que decían que el botín que iban a repartir con ella, producto de las extorsiones, de esa caterva de delincuentes que usted tiene ahí, porque usted convirtió esa fiscalía en un antro para las extorsiones. Usted lava dinero, señora Luis Ortega, con la organización de su marido, de su concubino. Usted lava dinero allí. Usted es una vergüenza como funcionaria de este país. Una vergüenza para el pueblo venezolano. Una vergüenza para las instituciones que tienen que actuar con decoro. Usted no tiene decoro, usted perdió la dignidad. Usted perdió la vergüenza, señora Luis Ortega. Y no le acepto todo lo que viene a decir allí, en esa rueda de prensa. No sé cómo lo haría hoy, desde ese despacho donde no quiere salir, pero la vamos a sacar. Y no se preocupen. Y además, una última cosa que quiero alegar aquí. Ha desatado una cacería de brujas dentro del Ministerio Público, ¿no? Ese video nos lo hizo llegar un trabajador. Un trabajador nos hizo llegar ese video, que lo grabó, lo estaba grabando desde la puerta cuando tenían, y estaban tan concentrados en su delito, y en su corrupción y en su inmoralidad, que no se dieron cuenta que lo estaban grabando. ¿No? Pero a ese trabajador ya lo tenemos protegido. Le decimos a las personas, porque hay más de 20 personas que ha venido sacando últimamente, claro, la lista es más larga, ¿no? Porque ella hace mucho tiempo vino haciendo una persecución de todo quien le oliera a una posibilidad de estar identificado con el proceso revolucionario. Ella vino haciendo ese tipo de persecución dentro de la Fiscalía. Pero ha agarrado ahorita, en los últimos, desde que arrancó la campaña, cuando ella hace su primer pronunciamiento, ¿no? Para venir a desconocer lo que no... Ella puede emitir una opinión política, pero las opiniones de ella... desconociendo este proceso, no tiene ningún efecto legal, jurídico, y mucho menos moral con su catadura moral. Con la catadura moral que usted tiene, bueno, esto no afecta en nada, lo que es indignación, ¿no? Y le hablo desde mi indignación. Entonces ha agarrado, ahorita tiene una persecución hacia los funcionarios del Ministerio Público, para los que nosotros vamos a poner a disposición un número de teléfono. Si me permite, Mario, compatriota, el 0416 502-5209,
si se pudiera colocar por el generador de caracteres. ¿Esto es para qué? ¿Esto a quién va dirigido? Va dirigido a los funcionarios del Ministerio Público, que esta señora los está persiguiendo, que los ha votado, pero es que no solamente es que los vota, les está abriendo juicio. O sea, los vota con una investigación. Para después justificar. Para justificar luego. Claro, porque es una malandra. Porque está actuando de una manera delincuencial, ¿no? Está actuando de una manera, bueno, que ahí están, bueno, las acusaciones que le han hecho del cobro de extorsiones, del uso indebido de un avión, apropiación indebida, peculado de uso, corrupción. Y bueno, la guinda que está coronando toda esta historia escabrosa, donde ella está involucrada, es este videíto que está presentando Mario Silva el día de hoy. Bien, Olga. Nosotros estamos hablando de que vamos a acudir desde Fundevite y desde otras ONG a la Corte Penal Internacional si es necesario, porque aquí efectivamente, como dice ella, se están cometiendo delitos de lesa humanidad. Hay un ataque sistemático y una violación sistemática a los derechos humanos, pero ella es responsable de los delitos que se están cometiendo, y se suma al informe que se está preparando además la inacción de la Fiscalía en materia electoral. Ella tuvo que haber garantizado que no hubiese delitos contra el proceso electoral, que no hubiese violencia, para que hubiera efectivamente elecciones libres. Y ese informe también lo vamos a presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y estamos ya trabajando en ese tema, ¿no? Yo creo que eso es importante que ella lo sepa, que se va a actuar con toda la contundencia porque ha sido responsable de estos delitos. Ella habla, como dice Iris Varela, nuestra constituyente, que efectivamente ella desconoce el origen en cuanto a la legitimidad del proceso constituyente, desconoce el proceso y los presuntos resultados. Esto también, esta conducta de desconocimiento, además del mandato constitucional que ella tiene, de cooperar en garantizar el proceso electoral, va a sumarse al informe que se va a preparar. Yo creo que estamos trabajando en la línea correcta, y bueno, decirle al pueblo venezolano efectivamente en este momento que tenemos todas las pruebas para levantar un buen informe, y que vamos a garantizar justicia, no solo desde la Asamblea Constituyente, sino que vamos a garantizar justicia desde las ONGs y desde los comités constituyentes que se están organizando para presentar las denuncias y presentar las acusaciones ante los organismos internacionales. María Alejandra. Mira, yo quiero decirle, y se lo voy a repetir otra vez a Luis Ortega: tú no tienes derecho a hablar de Chávez. Tú traicionaste a Chávez. Tú traicionaste al pueblo venezolano que confió en ti. Y confió en ti porque se pensaba que tú tenías un compromiso de defensa de un proyecto que es la Constitución, y tú la violaste. A ti te queda grande hablar de Chávez. Tú tienes que enjuagarte la boca con cloro para hablar de Chávez, porque tienes la boca sucia, te queda grande. Y te lo digo como mujer, ¿sabes? Te queda grande hablar de Hugo Chávez. No te mereces siquiera, y bastante que lo advertimos. Y ahora pretendes incluso, lo que más indignación da, es que tú pretendas desconocer a ese pueblo humilde. Que tú incluso te hagas la loca, porque te estás haciendo la loca, con respecto a las violaciones masivas de derechos humanos que ocurren en las urbanizaciones del este de Caracas, donde más de 200.000 personas salimos de madrugada. Yo fui una, ¿sabes? A mí me violaron mis derechos, y para poder garantizar el ejercicio de mi voto y el de mi familia, nosotros salimos sigilosamente a las 3:30 de la mañana para poder ir al Poliedro a ejercer mi derecho al voto. Tú que te dices defensora de derechos humanos, bueno, tú eres cómplice de una violación masiva del derecho político, que es uno de los pilares fundamentales del liberalismo. Tú. Porque la libertad para escoger, para votar o para ser electa es una expresión que está íntimamente ligada al derecho, a la libertad de expresión. A ti que te gusta hablar
de que no hay libertad de expresión. Bueno, tú permitiste que a mí me intentaran violar mi derecho a la libertad de expresión, y como yo, todo el chavismo que vive en el este de Caracas, porque para que te enteres, hay chavismo que vive en el este de esta ciudad y de las grandes ciudades, que estamos convencidos que este es el camino. Tú nos estás faltando el respeto. Tú permitiste y permites que nos sigan violando los derechos humanos. Anda para que veas cómo están el sucio, la basura, las barricadas, y ni siquiera haces una imputación a un fiscal, y a ti te corresponde. Ella no habla solamente con odio, ella habla con miedo. Dense cuenta, venezolanos, ella no puede dejar de hablar si no es leyendo el papel ese burdo con el que lee, el guión que le ponen, porque ni siquiera tiene capacidad. Yo voy a decir una cosa, yo creo que ella tiene un problema no solamente intersubjetivo, sino que además yo creo que no está haciendo sinapsis. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es decir, no hace conexión entre una neurona y otra. Porque si tú hicieras conexión entre una neurona y otra, no tuvieras necesidad de leer ese guión burdo donde pretendes desconocer a más de 8 millones de venezolanos que salimos a dar la cara para defender un país. Entiéndelo. Nosotros no estamos defendiendo a un gobierno de tránsito. No estamos defendiendo exclusivamente al presidente Maduro. Además de eso, estamos defendiendo un modelo. Y ese modelo está en la Constitución. Te guste o no. Aquí la que ha violado la Constitución ha sido tú, que has convertido en un antro de perdición. Y yo lo lamento, ¿sabes? Porque ahí hay gente decente. Sí. Ahí hay gente decente que incluso está sentada al lado tuyo, que ha sido amiga mía en lo personal. Gente brillante, a la que lamentablemente tú la has arrastrado en el lodazal y en la basura en que has convertido la Fiscalía General de la República. Tú destruiste una institución fundamental para castigar la impunidad. Ahora yo entiendo por qué aquí no salió la lista de Cadivi. Tú eres responsable de eso. ¿Por qué no has perseguido, o es que no existe el dólar guarimbero? ¿Por qué tú no has perseguido a los comerciantes que aumentan de precio de acuerdo a cómo sube el dólar guarimbero? Que es usura, que es robo. ¿Ah? Que es abuso de posición de dominio. Perdón, aparte de eso, hay un desconocimiento en su declaración de la guerra económica. Evidentemente, por eso estoy haciendo mención expresa de que, ¿por qué tú no has solicitado alerta roja para los que están trabajando, por ejemplo, en Dollar Today? ¿Ah? ¿Por qué tú no solicitaste alerta roja por los que están metidos en la lista de los 60.000 millones de dólares que se llevaron con Cadivi? ¿Ah? ¿Por qué no los imputaste? ¿Será porque ella tiene recursos allí? Porque ella tiene intereses allí, y si no es ella, es su marido. Hace 10 meses se le está pidiendo que ella actúe contra Dollar Today. O a través no ha de habido Yoconda. manera. Bueno, A través de ya, Yoconda, que es mira, un la verdad, estafero. lo único que yo quiero Del terminar de prostíbulo, decirle esa es verdad, de verdad, verdadita. Hermana, lávate la boca con cloro. A ti te queda grande hablar de Chávez. Tú no tienes derecho a hablar de Chávez. Tú traicionaste a Chávez, traicionaste al pueblo venezolano y traicionaste la Constitución. Así que no vale la pena siquiera seguir hablando de eso. Porque la verdad que te queda grande hablar de Chávez. Me están pidiendo que repitamos el número. Yo quiero responderle solamente con algo. Y le voy a responder es con un video. Ella dice que se acabó la libertad de expresión en Venezuela. Búscame el video de Mingo y Dandy. Tú decías ahorita, Ricardo, que la señora es la operadora interna del plan internacional. Está Almagro en la OEA y están como locos. Luego vamos a hablar del tema de la ONU. ¿verdad? Sí. Luego vamos a hablar del tema de la ONU. Pero me dijiste ahorita que ella es la operadora interna. Negar que en Venezuela, primero que es un cliché ya, que no hay libertad de expresión, señora fiscal, es como negar el cielo y la tierra. Es como negar el sol en las mañanas. El día 31 de julio, ayer, señora fiscal, ayer, en un programa en Mágica 99.1, luego vamos a hablar de las concesiones en radio. En Mágica 99.1, el señor Mingo y un invitado al que yo le denomino el Dandy,
estaban llamando abiertamente a una invasión militar norteamericana. Ayer. ¿Tienes el video? Póngalo. Eso es lo principal, para mí eso es lo principal ahorita. Desnudar a quienes están frenando las posibilidades reales que tiene Venezuela de solucionar sus problemas, arrinconarlos, ponerlos de lado y entonces buscar cómo agruparnos con gente que efectivamente esté luchando por el país y esté dispuesta a implantar las soluciones que están allí. Evidentemente no son soluciones fáciles, pero lo que nosotros estamos planteando es, se tiene que formar este gobierno para gobernar, no una cosa simbólica que ellos anuncien ahora hay un gobierno de transición y esperan que la DIN y todos los organismos de seguridad del régimen vengan y nos metan presos. No, aquí se está hablando de una estrategia muy bien pensada, en donde ellos se van a hacer una alianza con la comunidad internacional, inclusive desde el punto de vista militar, y van a tomar las decisiones una vez que ya esas alianzas estén completamente selladas, de tal manera que en el momento que se haga el anuncio del gobierno de transición, inmediatamente tengan como actuar como un gobierno con fuerza, es decir, que efectivamente obligue a estos individuos a entregar el poder, ¿no? Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Sosa Purba. La Venezuela decente estaba esperando que eso se diera en las horas subsiguientes después del domingo 16 de julio. Sin duda. Porque eso no ocurrió y esas personas a las que tú aludes, que están esperando, que sea el propio Maduro o Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez quienes digan cuáles son los que han estado sentados con ellos negociando. Yo creo que yo sistemáticamente lo he dicho y lo voy a volver a decir porque básicamente yo voy a comunicar lo que me informan a mí diputados dentro de la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Quiénes son los que están frenando esto? ¿Quiénes son? Están frenándolo el señor Henry Ramos Ayub con Acción Democrática, el señor Rosales con el partido UNT, Nuevo Tiempo. Así es, Falcón con su partido Avanzada Progresista y un sector importante de Primero Justicia. Entonces, esos son un sector que no es toda Primero Justicia, pero un sector de Primero Justicia. Entonces, es importantísimo que el país le exija a los cabecillas de esos partidos, que le exija a Julio Borges, que además Julio Borges es el presidente de la Asamblea Nacional. Claro. Entonces, como presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente de Venezuela. Porque desde el punto de vista sucesoral, tomando en cuenta la tradición jurídica venezolana, constitucional, como la tradición jurídica republicana mundial, cuando hay un vacío de poder en el Poder Ejecutivo, no hay Poder Ejecutivo, quien debe asumir la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional. Y en caso de que el presidente de la Asamblea Nacional no pueda asumir la presidencia por X o por Y, bueno, designar a un venezolano de trayectoria reconocida para que encabece ese gobierno de transición, que los hay muchos. Eso fue lo que sucedió en 1993, cuando sacaron a Carlos Andrés Pérez del poder. Y el presidente del Congreso le entregó la presidencia a Ramón J. Velázquez para que hiciera ese gobierno de transición. Están preguntando, Juan Carlos, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Purba, están preguntando si tú puedes explicar en realidad y que no sea simbólico y de teatro, cómo ese gobierno de transición pudiera haber detenido y parado a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro fraudulenta de ayer. Tenemos ahorita... Vamos a seguir, continuamos. Ok, efectivamente lo que tenían que haber hecho, lo que tienen que hacer es una alianza estratégica con el ejército, con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y obviamente nombrar a este gobierno. Es la Asamblea. La dirigencia opositora. La Asamblea Nacional nombrar a este gobierno de transición con figuras muy representativas del país, principales, gente muy sólida. El clero, las universidades. Muy sólida, muy representativa del país. Todo. Y tener una fuerza militar ya totalmente creada con esta alianza con los Estados Unidos, que tiene que efectivamente sellarse, y hacer una invitación a las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, todo esto tiene que haberse conversado previamente con sectores militares que están dispuestos en Venezuela, venezolanos, a apoyar a ese gobierno de transición. Entonces ya tú, una vez que tienes conversado y creado la alianza con esos sectores militares venezolanos que están dispuestos a apoyar,
Y una vez que ya tú tienes tu alianza militar sellada con los Estados Unidos, tipo el Plan Colombia que estaba citando antes de Pastrana y Uribe, entonces tú anuncias al gobierno de transición e inmediatamente tomas medidas para obligar a las Fuerzas Armadas corrompidas que representan el narcotráfico a deponer las armas. Tú tienes que diseñar una estrategia como gobierno para neutralizar y poner a derecho inmediatamente en un solo momento a los cabecillas de los colectivos, a las cabecillas de la milicia, a todo el alto mando militar y por supuesto a los principales cabecillas del régimen de narcotraficantes. Incluyendo Maduro. Pero eso tiene que ser una estrategia inteligentemente diseñada, cohesionada y profesionalmente. Hay una forma de hacerlo muy concreta. Los detalles evidentemente son cosas que nos llevaría mucho más que un programa completo y no es el momento tampoco para decirlo. Pero el punto es que esas son acciones que se tienen que tomar y que tienes todo el apoyo de la comunidad internacional para que lo hagas. Entonces, una vez que se anuncia el gobierno de transición, tú inmediatamente tienes que tener en ese instante jefes de gobierno y jefes de Estado pronunciándose a favor de ese gobierno de transición inmediatamente, en un solo momento, haciendo ruedas de prensa en sus respectivos países, apoyando a ese gobierno de transición y haciendo una convocatoria a todos los venezolanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, para que en ese instante, entonces sí, haya una gran manifestación de apoyo de ese gobierno de transición. Entonces tú arrinconas completamente al régimen. Y ante tal despliegue de apoyo nacional e internacional y ante la muestra de la alianza estratégica militar que tú tienes con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces a esta gente no le quedaría más remedio que deponer las armas, porque yo no creo que sean tan imbéciles de pretender una confrontación bélica de Norteamérica. Eso tenía que hacerse antes del día de ayer, o hay un tiempo en donde tú vislumbras, tú visualizas que todavía hay chance para ejercer y tomar esas acciones, esas decisiones, pese a que hoy Maduro cuenta con esa Asamblea Nacional Constituyente con poderes supraconstitucionales. Están diciendo que en 24 horas ya estarían los constituyentistas electos tomando. ¿Cuánto tiempo le queda a nuestros diputados para tomar esa medida, para ejercer esa acción? Bueno, cada día que pasa es día que están más débiles para hacerlo. Bien. Tengo un dato aquí. Ya te doy la palabra para que le responda al Dandy. Por cierto, apellido oligarca, apellido de lo que llaman la Godarria. Claro. Ajá. Me dicen acá que el fiscal Felipe Hernández, que sea otras cosas, nosotros tenemos que empezar a recoger varios casos, no varios, todos los casos que quedan pendientes. Este señor Felipe Hernández tiene a cargo el caso de las violaciones masivas a niños del colegio Emil Friedman. Y ha hecho todo lo posible, fiscal, por proteger el colegio Emil Friedman. Bien, ¿dónde estamos metidos? Ricardo. Bueno, fíjate lo que acabamos de ver. Para que la fiscal que dice que no hay libertad de expresión, un tipo como José Domingo Blanco debería estar preso inmediatamente. Bueno, ahí estaba sobrio. No solamente mismo. Ahí estaba sobrio. Sí. Normalmente anda en otro estado, pero allí sobrio está incitando a una invasión, está desconociendo la magnanimidad de nuestros poderes, está manifestándose por un golpe de Estado, está manifestándose por el desconocimiento de la voluntad del pueblo. Y el otro señor de la Pedillote, Sosaspurua. igual, un tipo que dice que nosotros debemos firmar un pacto, un convenio con el ejército de Estados Unidos para que invada nuestra patria. Violando la Constitución. ¿Qué hace ese tipo libre? Debería estar preso ya. Mario, para que aquí haya paz, tiene que haber justicia. No podemos permitir que se siga expresando de esta manera cualquier persona por cualquier medio. Los propios propietarios de esa radio tendrían que estar hoy rindiendo cuentas. ¿Cómo es que prestan un medio que es concesionado por el pueblo para hacer el bien
prestar esa frecuencia para que alguien llame a que el ejército de Estados Unidos nos invada, nos ocupe. Y además con un desprecio por el pueblo. Nosotros no existimos, nos desconocen, nos desconocen. Más de 8 millones de personas que se manifestaron valientemente, o nos manifestamos pues, valientemente el domingo, para demostrar al mundo que aquí hay una democracia en pleno ejercicio, que aquí estamos decididos a seguir por el camino de la paz. Ellos nos ignoran, para ellos no existimos. O sea, ese bufón, que bien bueno, la denominación que tú le pones, es un dandy. ¿Qué es lo que debemos hacer?, le pregunta el sobrio. Bueno, chicos, llamar, firmar un convenio con el ejército de Estados Unidos y poner a esa gente en cintura. ¿Quién lo va a poner? Él, porque además son unos cobardes. Los burgueses son cobardes. O sea, no, que lo hagan otros, pues. Bueno, nosotros apelamos a la sensatez, ¿vale? Así como él acusa de traidor a Henry Ramos y a Manuel Rosales, y etcétera. Bueno, a esos de derecha, que son igualitos, juegan para los beneficios de unas minorías en contra de la mayoría, pero por lo menos tienen el interés de mantenerse en el juego democrático. A ellos apelamos. Ahora que comienza este hermoso proceso constituyente, nosotros vamos a abrir los espacios de discusión en todo el territorio nacional, donde deben participar y podrán participar todos los que votamos y los que no votaron también. Los chavistas y los opositores, los patriotas y los que quieren entregar la patria. Nosotros debemos abrir el espacio al diálogo y hacemos un llamado a esos líderes de derecha, pseudo líderes de derecha, que sean valientes, que se desliguen de estas piltrafas, de estos tipos que no tienen catadura ética, pero en lo más mínimo, y que de una manera grosera, altiva, mandan o ruegan a que un ejército extranjero... Te doy una noticia del Nuevo Herald, nuevecita, que le debe... Claro, tiene sus matices, ¿no? Pero le debe estar dando en la madre a los señores de la derecha, ¿no? Estados Unidos, este es Fitzpatrick, vocero, acaban de pasar esta noticia. Estados Unidos quiere seguir dialogando con Maduro, no reconocerá gobierno paralelo. Y dice aquí, Estados Unidos cree que en Venezuela hay una dictadura. Ve bien los matices. Este es Fitzpatrick. Pero sigue considerando legítimo al gobierno de Nicolás Maduro y no se plantearía reconocer a un posible ejecutivo paralelo formado por la oposición. Dijo este martes el encargado de Sudamérica en el Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick. Eso es consecuencia de los resultados de la constituyente. ¿Por qué? Porque tú no puedes negociar con un pueblo que tiene casi 9 millones de personas frente a una guerra económica que le hiciste, frente a una guerra, desesperaste al pueblo, lo desmoralizaste, lo desmovilizaste, y ese pueblo, incluso pasando por encima de los paracos, de quien fuera, cruzó río y salió a votar y respaldó al gobierno. Ellos no se van a atrever a negociar en otros términos con ese pueblo. Y los miles que quedaron secuestrados, que están siendo amenazados, que hoy todavía están siendo asediados. Fíjate, me están llamando los compatriotas de Palo Gordo, al compatriota Bambán. Bueno, le han asediado la casa. Me está mandando un mensaje para que lo digamos por aquí. A Olga también le mandaron un mensaje de Rubio. Porque es que identifican a los chavistas. Ellos decían, eso está, mire, las confesiones, los delitos de ellos están confesos. Y el registro documental. Señora Luis Ortega, esos delincuentes que tú proteges, porque tú eres responsable de eso. ¿Cómo te lo explico, Luisa? O es que tú nunca estudiaste Derecho Penal. Tú eres responsable de esos delitos, hermana. Bueno, hermana no, Dios me libre, mi mamá no. Mi mamá tuvo muy buenos hijos. Es una expresión nada más, ¿no? Porque yo trato a las personas con decencia, pero digo las verdades. Mira, Luis Ortega, tú eres responsable de todos esos delitos que se han cometido. Estás siendo responsable del secuestro. Cuando los fiscales imputan a la gente por asociación para delinquir, bueno, ¿qué es lo que tú tienes en esa fiscalía?
salvando a la gente honrada, a los funcionarios honestos que allí trabajan, y además que a los que tú le estás aplicando terrorismo. Me han llamado y me están pidiendo que vuelva a repetir el número, Mario. El número es 0416-502-5209. 502-5209. Es para que todas estas personas que están siendo asediadas por la fiscalía, asediadas, donde ella está practicando cacería de brujas, yo creo que ahorita con esto que leíste, debe estar más asustada todavía. Yo creo que ahorita le dio diarrea, se chorreó, ¿no? Con esto le daría dolor de estómago. ¿Quién sabe qué le daría ahorita? No solamente a ella, al otro traidor, al que también hay que ponerle los ganchos que se llaman, que hace el contubernio con ella. Yo digo que es una relación incestuosa, ¿no? Una relación incestuosa, porque se trata de dos personas que ocuparon altos cargos de la patria y que tenían un contubernio delictivo, ¿no? Estoy hablando de MRT, ¿no? Quien pretendía aplicar aquí una política de exterminio. Es un asesino ese señor. ¿Qué hiciste con la denuncia para investigar los casos de las ejecuciones extrajudiciales que cometió Rodríguez Torres? ¿Dónde están esas denuncias, Luis Ortega? Tú eres responsable, por eso también vas a pagar. Te tenemos un historial. Un historial. Fíjate, hay que agregar algo, que nosotros tenemos que estar mosca. Esto es un alerta que vamos a tirar ahorita, ¿no? Primero porque, como decías tú, María Alejandra, la idea es castigar al pueblo por las votaciones por las votaciones altas, por la altísima, por una votación histórica a favor de la Asamblea Nacional Constituyente. Muy loco. Y dice aquí, ¿será que le haces llegar a Mario que hoy los supermercados y mercados de Ciudad Guayana, no estamos hablando de Ciudad Guayana, creo que todo el país, dice, amanecieron con los precios el doble y triple de lo que costaban estos días? Dice, un aceite que costaba 12, hoy está en 24 y 26, el arroz en 16, y así todo me dice que es una vaina de loco, porque según la semana que viene hay otros aumentos. La gente arrechísima chillando porque esto ya no se soporta. Bueno, hay una cosa que hay que tomar en cuenta algo, fíjense bien. Los sectores poderosos que están obvio, ellos necesitan acabar con esto. Acabar con esto a como de lugar. Acabar con la Asamblea Nacional Constituyente, acabar con el gobierno, terminar de derrocar al presidente Nicolás Maduro, y van a atacar en la comida. Entonces, miren, esto es una alerta, ya nosotros sabemos de qué manera trabajan ellos. Sí. Ya lo sabemos. Ahora, Mario, si la guerra económica la van a intensificar, hay que estar mosca, pues. Estos 4 años han intentado doblegar al pueblo venezolano para que se rebele contra el proceso y han logrado todo lo contrario. El domingo lo que vimos fue un estallido social, pero un estallido social del pueblo esperanzado, confiando que esta es la única vía política para poder resolver el problema de la guerra económica, en la cual la fiscal también es responsable. Porque en estos 3-4 años no hubo ninguna acusación ni persecución por delitos económicos. Y ese es uno de los temas que aquí se va a dar una reestructuración de la fiscalía, pero eso es un eufemismo. Lo que se va a desarticular unas mafias que se enquistaron en la fiscalía, esa es la verdad, a través de un acto constituyente que esperamos como pueblo constituyente. Yo no tuve el placer al final de estar como vocera dentro de la asamblea, pero voy a estar como pueblo constituyente activa en todos los comités, abriendo las mesas de diálogo desde los sectores pequeños, de los consejos comunales, para hacer efectivo este clamor de justicia y de diálogo que está pidiendo el pueblo venezolano. Fueron 8 millones, más de 8 millones, estamos hablando 42% del padrón electoral, que supera con creces la población de países como Costa Rica, Uruguay, 3-4 veces. Ya me pasaron unos datos sobre eso. El pueblo de Costa Rica, 3-4 veces el pueblo de Uruguay dijo sí a la constituyente. Tenemos una cantidad importante de pueblo clamando justicia. Y la Asamblea Constituyente debe dar respuesta inmediatamente, por lo menos el clamor de justicia respecto a la impunidad y a los delitos de lesa humanidad. Me está pidiendo que el padre denunciante, el padre de uno de los niños, del Emil Friedman, quiere hablar contigo. Perfecto. Y me dio tu número.
el número mío. Sí, que quiere hablar contigo porque... Ahorita yo se lo paso por allí, el número mío personal. Okay. Hay una denuncia de hoy en Rullo se intentó quemar casas de Misión Vivienda, particularmente una familia donde había 7 niños. De eso también es responsable la fiscal general, porque ha generado una impunidad que permite que aumente la escalada terrorista. Aquí hay una ley orgánica contra la delincuencia organizada y el terrorismo que ella no aplicó en ningún momento y de la cual debe responder, porque también hay convenios internacionales, convenciones internacionales en materia de terrorismo para desarticular el terrorismo. El secuestro que se cometió el día domingo en un proceso electoral está enmarcado y tipificado en la ley contra el terrorismo. Pero espérate, esa es la Venezuela decente de la que nos habla Mingo. La Venezuela decente es la que hoy, señora, señor, le subió a usted el transporte en un contubernio con todos los transportistas y que públicos de este país que tienen una concesión porque circulan por las vías que son pagadas con nuestros impuestos y se hacen millonarios con unas bucetas que además el gobierno le financia, le facilita los cauchos, le facilita la batería y los tipos nos prestan el peor servicio que existe en toda Latinoamérica. Servicio público. ¿Okay? Entonces, pero no conforme con eso, esa es la Venezuela decente que amaneció hoy con los precios triplicados. Esa Venezuela decente es la que quiere Mingo, ¿eh? Los demás, los tierrúos, los cholúos, los que votamos el domingo y que vamos a ocupar la Asamblea Nacional Constituyente para ponerle orden a esa Venezuela decente. Perdón, es que han estado diciendo, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no me he sentido más orgulloso que de este pueblo que salió el domingo. Y le voy a explicar por qué. Mira, cómo han dicho, y he visto entrevistas en el norte, en Estados Unidos, estos mismos, Mingo, compañía, todos cómo desprecian al pueblo. Terrible. Cómo lo ven. Tú sabes una de las cosas que se maneja, que qué va a hacer ese pueblo ahí, qué leyes van a estudiar, qué leyes van a analizar. Y resulta que este pueblo ha demostrado una y otra vez la enorme capacidad que tiene de avanzar con leyes y de avanzar. Es más, de hecho, nos han dado hasta lecciones de comuna, chicos. Nos han dado lecciones de organización. Así es. Nos han dado lecciones de organización. Y es el pueblo que ellos desprecian. Es el pueblo que ellos desprecian. Ellos nos dicen a nosotros los cholúos, los sucios. Y ahora que se convirtió la palabra chavista, parece que para ellos es una ofensa. A mí, como decía Diosdado, lo que dice, yo soy orgullosamente chavista. Yo también. Es más, de hecho, antes de que comenzara el conflicto... Cada día me pongo más chavista. Más chavista. Y más antiimperialista. Antes de que comenzaran esta parte 3, en 4 años, dura. ¿Ves? Antes de comenzar esa parte, yo recuerdo que aquí, una de las cosas que yo pedí era de nosotros enaltecer el orgullo y sentirnos bien orgullosos de ser chavistas. Así es. Y ese pueblo que salió, incluso los que no comulgan con el gobierno saben que ese pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente va a terminar con todo este movimiento desestabilizador que ellos tienen. Así es. Es lo único. Lo único que tienen como meta, coño, pana, porque es que mira, a propósito te digo, mira, te lo pongo rapidito. Intentaron quemar la casa de la luchadora social, profesora Beatriz Monte, en la residencia Gran Mariscal de Ayacucho, en el Valle. Pero peor todavía, le pusieron candado y pegamento en los candados. Yo le hago una pregunta aquí rapidito a la gente que vive en ese edificio y que afecta a la oposición. Suponga, voy a decirlo en la forma como yo hablo, suponga por mala leche que tienen una bomba molotov en ese edificio y el edificio se comience a quemar. ¿Por dónde salen? Con los candados pegados, con los candados que le pusieron. Díganme por dónde se salvan ustedes. O sea, díganme si eso es razonable o es racional o de verdad. Coño, yo quisiera entender a veces a los que incluso mandan mensajes diciendo hay que quemar a fulano, hay que matar a fulano, o inclusive entender a los que hablan por Twitter
y te agarran y te dicen, te buscaremos, como la canción del necio, te buscaremos hasta debajo de las rocas. O sea, por favor, ¿cuál ha sido el único discurso del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro que no haya sido paz? Yo creo que la palabra paz está cuantificada en millones de veces que el presidente Nicolás Maduro ha hablado de ella. Así es. La palabra paz, diálogo, paz, diálogo, paz, diálogo. Pero es que incluso la izquierda infantil lo ha acusado de débil por llamar al diálogo y a la paz, ¿sabes? Hay un sector de lo que yo le digo la izquierda infantil, que no es otra cosa que la derecha, lamentablemente con ropaje de izquierda, que lo acusa de débil porque sigue llamando a la paz y sigue llamando al diálogo permanente. Lo llaman débil. O sea, eso también hay que decirlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También hay que decir que aquí se está generando un proceso de pacificación. La constituyente es parte del llamado a la pacificación. Y las medidas que se dictaron a Leopoldo López, por ejemplo, fueron parte de un proceso de pacificación, de demostrar que desde este lado se quiere tender la mano y decir nosotros queremos paz. Y así lo dijo el Comité de Víctimas del Terrorismo del 2014. Y hoy están hablando de que aquí hay negociación. La derecha le llama negociación a lo que ha sido un honorable proceso de pacificación. Claro, porque no entienden lo que estamos haciendo, no entienden que estamos llamando al diálogo y la paz. Y le llaman negociación de una forma despectiva y respetuosa, cuando lo que queremos es abrir y llamar a que vengan a conversar. Los llaman traidores. Y de lo que se trata, Ricardo, Iris, María, Olga, de lo que se trata es de tratar de encontrarnos en algún sitio del diálogo. No, salvarlos, no hemos de dejado. Salvarlos, vale. No nos hemos dejado caer en provocación. Y lo peor de todo. Y nos manifestamos contra toda guerra y contra toda amenaza y contra toda pronóstico. Más de 8 millones de personas. No tienten al diablo. No nos tienten. Nosotros no queremos la guerra. No la queremos. Con Maduro nos anotamos con la paz. La constituyente se por la justicia. Por eso, compatriotas, a propósito de esta especulación y de estas acciones de última hora, lo que le pedimos a este pueblo hermoso que salió a respaldar la propuesta y que nos dio el honor de participar hoy como constituyente en esta asamblea, ¿no? Que sepan primero que nosotros no los vamos a defraudar. Primero, eso es lo primero que tienen que... Yo sé que ustedes están seguros de eso, compatriotas, ¿no? Pero no lo vamos a defraudar. Segundo, de inmediato nosotros tenemos que generar con el Poder Judicial las órdenes de captura para estos alcaldes que han permitido que en sus municipios estén quemando a la gente, que estén asediando hoy aún a estas alturas. En Táchira, por ejemplo, allá en el municipio Cárdenas, a ese alcalde del municipio Cárdenas que mañana tiene una audiencia, bueno, hay que tenerlo preso, él tiene que estar detenido, él tiene que responder por eso que está pasando allí. ¿Cómo es posible que a estas personas le estén echando plomo a sus casas? Ellos están denunciando, tienen video, ahí saben quiénes son los violentos, ¿no? El alcalde del municipio Jurín, de allá de Rubio también. El alcalde del municipio Capacho Independencia, en el Táchira. Y otros alcaldes de otros municipios, pero hay como Mérida. 5. El alcalde de Libertador El en alcalde del Mérida. municipio Libertador de Mérida. En Mérida. Irresponsable, Fue pero 5 pueblos terriblemente. completos que no los dejaron salir a votar. Es más, la gente se tiró por la montaña. Sí. Se tiró por la montaña. Más de 200 personas se tiraron por la montaña, flanqueando a los violentos, mujeres embarazadas. Y los esperaron arriba y les cayeron a tiro. Y cuando se devolvieron también les cayeron a tiro. Mire que Y la gente eso no pasó. se defendió con palos y piedras, Para los chicos. fiscales ¿Dónde eso no están los pasó. alcaldes? No, Mira, eso no y hay existe. otra pero cosa. mira, que Termina- sepan los termina dueños tu idea. de los automercados esto, ¿no? Porque están denunciando varias cosas, ¿no? Lo primero es el asedio hacia los compatriotas, hacia el pueblo venezolano, no solamente los compatriotas chavistas, como decía María Alejandra, los de las urbanizaciones del este de Caracas y de algunos lugares donde ellos ejercen tienen cierta organización, ni siquiera tienen organización, lo que tiene una extrema violencia, que llevó a mucha gente que los apoyaba
a que se fueran casi escondidas allá al poliedro a votar. Los están por la denunciando constituyente. ahora, pidiéndole a la... Por ejemplo, hay un comunicado que lo acabamos de leer, Olga, que dice, Iris, los propios vecinos de Baruta que estaban trancando, ahora reconocen que se les fue de las manos y Claro. ahora quieren hacer limpieza vecinal, así lo llaman. Los A Freddy descarados. Guevara hay que agarrarlo. En los túneles del A Freddy de la Guevara, Trinidad. mire, a Freddy Guevara, nosotros, aquí todo el mundo, mira, aquí nadie se chupa el dedo, todo el mundo sabe quiénes son los responsables de la violencia y los vamos a agarrar. Y se los digo, no, ahora no estamos violando nada, somos constituyentes. Así es. Vamos a tomar esa decisión. Y dice el 349 constitucional que el poder constituido no puede, en forma alguna, impedir las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente. No la puede impedir. El poder constituido, ¿quién es? Son esos alcaldes que están cometiendo este delito, que están permitiendo que a la gente la linchen, que le están violando los derechos constitucionales a su pueblo, que los eligió y los puso allí de burgomaestre, y que entonces ahora mantienen a la gente secuestrada en sus casas, no les permitieron ejercer el derecho al voto. No les permitieron ejercer el derecho al voto, pero esa gente de manera valiente nos está trayendo a nosotros las denuncias. Las hicieron desde el mismo día 30. Denuncias con nombre, apellido, huella dactilar. Que nosotros, por supuesto, vamos a emplear eso como un documento fundamental para que se inicien las investigaciones penales. Y ya hemos hablado con la fiscal Catherine Harrington, con la vicefiscal, para que se ejerzan las acciones penales correspondientes también aquí sobre la violación de los derechos de estas personas y sobre los que están siendo injustamente despedidos por persecución política dentro del Ministerio Público. A todas esas personas, aquí está el Estado, aquí hay un poder originario activado, aquí está el mayor poder de la República activado, el poder constituyente, y nosotros nada de eso vamos a dejar que pase por sobre la mesa, que quede impune Aquí tengo. debajo de la Mira, mesa. aquí Ahí está. está el Mira, yo quiero, Déjame antes, ver. Mario, fíjate, para un tema que es muy importante, el papel de los medios de comunicación, que incitan permanentemente a la violencia. Venevisión, Globovisión, Televen, el canal I, que era un canal como medio neutral, llamando a la violencia abiertamente el mismo día de las elecciones. Cuando en cualquier elección en Venezuela todos esos canales prácticamente se encadenaban con operativos y con anclas bien bonitas, tal, y haciendo entrevistas. Bueno, el evento electoral del domingo, tan importante, el más importante que podía pasar, para ellos no existió. Pasaron comiquitas, entrevistas de dietas, de tal, y en los avances informativos pasaban la violencia. ¿Y la radio? Para atemorizar a la gente para que no saliera. ¿Y dónde Eso me lo dejan la radio? hicieron Venevisión, Televen, Globovisión y el Canal I. En la radio y está en las peor. radios Sí. es peor. Peor, eso te digo, las Es lo que radios son acaba de peor. pasar. Pero Lo que bueno, acaba de pasar. nosotros la no mega, podemos permitir la eso, mega, vale. esa No podemos. mágica, Dígame la mega. jazz, Dígame En el la interior, mega, chamo. en las terrible, radios, Unión Radio. eso es en Caracas. Pero en las radios. Pero es que ellos tienen de circuitos a nivel en las radios de nacional. Carabobo, en las radios de todo el país, incitan a la gente a la violencia. Están permanentemente promoviendo el terror. Nosotros no podemos permitir que eso siga. Pero además Nuestro porque aquí pueblo hay... no puede sanar si permanentemente le están metiendo el veneno del odio, el veneno del miedo, el veneno del terror. Fíjate, aquí hay un tema con la libertad de expresión. Déjamelo aquí. Nosotros tenemos que revisar en la constituyente. Sí, mira, fíjate, quiero leerlo porque ustedes lo mencionaron ahorita. En la mesa de seguridad MDS sector 13 de Baruta. Vean, gente de Baruta, gente de los... De la resistencia. de la Esa es de la resistencia. resistencia, sí. Y dice aquí, la presente es para informarle a todos los vecinos de la Trinidad, Baruta, Piedra Azul, Sorocaima, Bosque la Virgen, Colina de la Trinidad, Alto de Monterrey y zonas aledañas, que al salir de los túneles de la Trinidad sentido bomba, hay unos sujetos encapuchados que llegan, fíjate bien, dice aquí, que llegan luego de clausuradas las protestas y los mismos se han dado la tarea de colocar de nuevo los escombros
estorbando para cobrar peaje, coaccionar a los conductores y ocupantes de vehículos pidiéndoles dinero para alimentos e incluso atracar a personas, según los últimos reportes recibidos de nuestra sala situacional. Esa es la gente decente. El terrorista sufre una metamorfosis. Cuando ataca al pueblo chavista, cuando ataca a la Guardia Nacional, son libertadores. Pero cuando tocan los intereses de quienes los financian, de la Venezuela decente, son bandas criminales y son encapuchados violentos. Tengo aquí una denuncia. ¿Qué? Yo tengo como 30 denuncias fiscales. Me han llegado como 30 ahorita. Esta es bien buena. No voy a dar nombre, pero sí es bueno que nosotros juzguemos, pues. Esta persona es médico. Médico. Dice, lo que no se logró con votos se logra con plomo y candela. A quemar chavistas, pues. Por cierto, médico. Por cierto, a partir de hoy no atiendo pacientes chavistas. Así sean niños, adultos, mayores o embarazadas. Por favor, vayan a su CDI o a su barrio adentro, más cercano. Así sea mi abuela, que se muera. No me interesa. Una pregunta que yo hago aquí. ¿Una persona sí puede tener título de medicina? No vale, hay que suspenderle toda posibilidad de ejercicio. Es un peligro, es una amenaza. Y no es la primera, Mario. No, ya en las otras se le suspendió la licencia. Es una cosa... No, eso no es que solamente suspenderle la licencia. No, tener que retenerla, pero además suspenderle para toda la vida. Y hay que investigar, fíjate, yo recuerdo que en plena campaña, cuando estábamos en la comisión, me llamaron y me dijeron, y lo vi por las redes sociales, que se había muerto el Chino Carías, ¿te acuerdas? Y el Chino Carías, que un camarada que murió porque lo estaban operando de una apendicitis. Yo no desconozco el intríngulis, pero es que eso fue después de que había salido una médico también diciendo, o una enfermera, diciendo que a los chavistas y a los tupamaros había que inyectarles para que se murieran. Mira esa belleza, por favor, quiero que vean esto. O sea, yo creo que hay que investigar a quienes atendieron a Chávez. Ya de tu tierra, mira, de tu tierra. Mira eso. Acércalo al video. Ah, sí, esos son mis camaradas de Palo Gordo. Menos mal que les estaban pagando. Tú eres gente indecente. Claro. Sí, claro. Gente indecente. Claro. Son los cholúos, los tierrúos. Esto pasó el domingo. Esto pasó el domingo. Y te cuento, los gringos lo saben. Los gringos midieron ya el riesgo que significa tratar de invadir un país donde se va a conseguir a un pueblo que no está dispuesto a rendirse. Un pueblo con conciencia. No solamente eso, a un pueblo que les va a dar pelea. Eso significa que las negociaciones con ese pueblo y con ese gobierno cambiaron. Por eso era estratégico ganar con más de 8 millones de votos. Por eso ellos ahora tienen que aprender a respetar este pueblo, porque no somos invisibles. No nos vamos a dejar y no nos vamos a chantajear. No estamos, por favor, están hablando y me van poniendo aquí. Esto es de un río de gente. Un río de gente yendo a votarme. Ellos mismos diciendo, esto es un montaje, Ellos mismos dicen. Con esas imágenes, con todo lo que vimos, que en Estados Unidos también lo vieron, Fitzpatrick le aplacó el copete a Trump con esa declaración. Sí. ¿No? Sí. Extraña dictadura donde la gente sale por su propia voluntad, sorteando paracos, sorteando matones, sorteando todos los peligros a votar. Ahí está, ¿ves? Esta es una extraña dictadura donde el dictador llama a su pueblo a votar y las personas que están sometidas a esa dictadura salen por la vía que sea a defender su derecho al voto. Que mollejan y que fuera vale aquella frase de Maurice Duverger que él dice que hay democracia sin pueblo y democracias con pueblo. Esto es un ejemplo que tenemos una democracia vigorosa y una democracia con pueblo, que enfrenta a las democracias representativas con una verdadera democracia pero además y una constituyente popular, tenemos que decirlo con todas sus leyes. Pero además con pueblo arrecho. Con pueblo porque eso no lo hace cualquier pueblo. Así es. Eso no lo hace cualquier pueblo. Uno se pregunta, ¿cómo pasa en Brasil lo que pasó? Que 50 senadores hayan afectado los derechos laborales de 200 millones de trabajadores en Brasil. Y ahí no hay un levantamiento, hermano. Entonces ahí es donde uno se convence que esta es una sociedad especial,
que este es un pueblo especial, que este no es un pueblo de gelatina. Yo siempre lo digo, Félix, este es un pueblo bravío, heroico, maravilloso, del cual tenemos que sentirnos orgullosos, que somos parte de este pueblo, que no se deja vencer, que no se rinde, que no nos vamos a rendir y que no nos van a desaparecer, entiéndanlo. Van a tener que sentarse con el chavismo, porque el chavismo es una fuerza política, moral, un referente ético. Aquí el que le diga a usted que el chavista es ladrón, mentira. El chavista no es ladrón, el chavista no es oportunista. El ladrón no es chavista. El ladrón no es chavista. Aquí hay un referente ético que ustedes van a tener que respetar y que lo demostramos con votos en democracia electoral. Mira, hay que decirle... Me tengo que ir al corte, ya voy. Tengo que ir al corte. Aguante y yo voy. Sí, le quita a uno la inspiración. Pero me voy al corte con esta opinión del opositor al que yo, mira, cuántas veces no le peluqué, le quité, que lo dejé calvo, igual que yo. Carlos Raúl Hernández. Oh, muy bueno. En usted esta opinión. Hoy queda demostrado el gran fraude de algunos dirigentes de la MUD que ofrecieron a un país desesperado que la Asamblea Nacional Constituyente no iba. Carlos Raúl Hernández, ¿cuántos votan es lo de menos? Es asombroso cómo fueron señalados los que lucharon por un acuerdo y fueron acribillados por esos que ofrecieron a que hoy no serían elecciones, que con la presión de la calle era más que suficiente. Para mí, esos son los grandes cómplices vendidos y tarifados. Y dice... Nos ofrecieron que la Asamblea Nacional Constituyente no la harían, que no había que negociar porque el gobierno estaba caído. Más de 100 muertos del pueblo, pero la familia de los dirigentes están en el exterior. Dice, nombran unos magistrados, los dejaron desamparados, huyendo sin orientación de nadie. Miles de presos sin atención, muchos pasando calamidades, miles de personas escondidas y huyendo sin orientación ni respaldo. Yo no sé dónde está la gente que se... Creo que eran los que estaban pasando ahorita, que estaban en la fila aquí votando. Dice, muchos dirigentes, banqueros, bolichicos, ricos dirigiendo la guerra. Bolichicos. Chavista. Malandro, chavista no es ladrón. Chavista no es ladrón. Malandro. A mí no me vengan con ese malandro cuento. De la derecha. Malandro de la derecha que se hacen pasar por chavistas. Y dice al final, y dice al final, ahora que nos van a decir otra vez para la calle para que sigan recogiendo dólares a nombre de los pendejos. Lo estás diciendo tú, Carlos Raúl. Sí. Ve como si es verdad que lo financian con dólares. Vamos, lo estás diciendo tú. Mira, hay una parte... No, vamos a ir al corte y ya venimos. Vamos al corte. Dale.